Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje El arresto, por el pastor Sugel Michelén. Marcos capítulo 14, vamos a leer los versículos 43 al 52. En ese momento, mientras todavía él estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y le prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Pocas experiencias pueden ser más dolorosas que la de ser traicionado por una persona cercana. Puede ser la traición de un cónyuge, de un familiar, de un amigo, de un socio de trabajo, pero a través de toda la historia nunca ha habido ni lo habrá un acto de traición más perverso ni más abominable que el que vamos a estudiar en la mañana de hoy, porque nunca en toda la historia ha sido traicionado ni lo será una persona con la perfección y hermosura de carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, paradójicamente, podemos decir al mismo tiempo que nunca ha habido un acto de amor tan extraordinario como el que se encuentra en el trasfondo de este pasaje, porque lo que se narra en esta porción del Evangelio de Marcos es como una moneda de dos caras. Por un lado tenemos la traición de Judas, un hombre codicioso que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, lo que costaba vender y comprar a un esclavo en el Antiguo Testamento. Pero por el otro lado tenemos la acción voluntaria de un Salvador que se dejó traicionar para llevar a cumplimiento el plan de redención trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo por amor a sus escogidos. A partir del arresto de Jesús se estaba poniendo en marcha una trama diabólica que en pocas horas habría de desembocar en la cruz del Calvario. Pero todo comenzó aquí con la traición de Judas y el arresto de Jesús, que veremos, considerando en primer lugar los agentes humanos que intervinieron en el arresto. Marcos nos dice en el versículo 43 que todavía Jesús estaba hablando con los discípulos cuando Judas se presentó en el huerto acompañado de una multitud. Mateo dice de una gran multitud, con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. En otras palabras, estas personas habían sido enviadas por el Sanedrín. Por el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que en esa multitud había una cohorte romana y varios alguaciles, es decir, personas que pertenecían al cuerpo policial encargado de custodiar el templo de Jerusalén. La cohorte romana era una unidad militar que podía llegar a tener hasta 600 soldados. Y la pregunta natural que surge al leer este pasaje es: ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanto temor?
¿Por qué tenían que ir a buscar a Jesús con una gran multitud armada con espadas y garrotes, como dice en el versículo 43? Bueno, yo creo que la respuesta se encuentra parcialmente en los versículos 1 y 2 del capítulo 14. Dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Y ahí el temor. Era la fiesta de la Pascua. Cientos de miles de peregrinos habían llegado a Jerusalén para la celebración de una fiesta en la que ellos recordaban cada año la liberación milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. De manera, mis hermanos, que en esos días el nacionalismo judío estaba a flor de piel y muchos parecían simpatizar con la persona de Jesús. Mucha de esta gente se acercaba a Jerusalén durante la Pascua con la expectativa de que el Mesías podía aparecer en cualquier momento para liberar a Israel de toda opresión extranjera. Y muchos de ellos recibieron a Jesús ese domingo con un peligroso fervor mesiánico. Dice en Marcos capítulo 11 que ellos clamaban a gran voz: Hosanna, una palabra que significa sálvanos ahora. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y para colmo de males, en Marcos capítulo 15 versículo 7, Marcos nos revela incidentalmente que unos días antes había habido una revuelta, muy probablemente en Jerusalén, en la que estuvo involucrado nada menos que un hombre llamado Barrabás, alguien que iba a jugar un papel importante en el veredicto en contra de Jesús en la corte de Poncio Pilato. Así que los ánimos estaban caldeados. El nacionalismo estaba a flor de piel y miles de peregrinos que habían llegado a Jerusalén estaban fascinados con la persona de Jesús. De manera que los miembros del Sanedrín no podían prever la reacción de toda esa gente cuando se enteraran de que lo habían arrestado, de que lo habían condenado a muerte. De hecho, Juan nos dice en el capítulo 11 de su evangelio que luego de la resurrección de Lázaro, el Sanedrín decidió llevar a cabo una reunión secreta para tratar el problema. ¿Qué hacemos con este hombre? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuál es el problema? Dice en el versículo 45 que tan pronto llegaron al huerto, Judas se acercó al Señor diciéndole: Rabí. Llamarle Rabí y saludarlo con un beso muy afectuoso fue la primera burla que Jesús recibió esa noche. Y no de cualquiera, de uno de los 12, como dice en el versículo 43. Judas, uno de los 12. Y es interesante notar que en la narrativa del arresto de Jesús, los 4 evangelios identifican a Judas con esas mismas palabras. Judas, uno de los 12. Eso es lo que hace más odiosa y abominable esta traición, que fue llevada a cabo por uno de los suyos, por alguien que estuvo cerca de Jesús por más de 3 años. Y Judas fue tan hipócrita que cuando Cristo les dijo: uno de vosotros me va a entregar, ninguno supuso que era Judas. Se puede ser muy hipócrita, se puede estar en la iglesia, se puede cantar, se puede leer la Biblia todos los días y ser un Judas. Mis hermanos, esto es serio. Esto es serio. A Cristo lo traicionó uno de los suyos, uno de los que estaban cercanos con él. Por eso no nos parece extraño lo que dice en Mateo capítulo 7, que en el día del juicio muchos me dirán, dice el Señor: Señor, Señor.
No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Señor, nosotros estábamos allí, nosotros éramos de los tuyos. Cuando en la Biblia se usa un nombre 2 veces, es para indicar mucha cercanía. Señor, yo no solamente estaba en la iglesia, yo era uno de los que servían en la iglesia. Yo hacía milagros, yo profetizaba, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es serio. Judas, uno de los 12. Y otra cosa digna de señalar es que a partir del versículo 43, Marcos no vuelve a mencionar a Judas jamás. Por el Evangelio de Mateo, nosotros sabemos que después de la condena de Jesús, Judas experimentó un remordimiento tan grande que dice que devolvió las 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Ese fue el trágico final del hombre usado por Dios para llevar a cabo la traición del Hijo de Dios. Mi amigo, déjame decirte algo. Cristo dijo: el que no está conmigo está en mi contra. No seguir a Cristo intencionalmente es seguir al diablo. Mi amigo, hay solo 2 paternidades: o tú eres hijo de Dios o tú eres hijo del diablo. No existe otra opción. Y en el contrato que tú firmas con el diablo hay unas letricas bien pequeñas que ningún incrédulo lee para su propia destrucción. Mi amigo, el diablo no está tratando de hacerte la vida más agradable, más libre, más placentera. Él está tratando de destruirte como destruyó a Judas, no lo dudes. Ahora, ¿saben qué es lo más sorprendente de esta escena? Que en ese momento Cristo pudo haber fulminado a Judas esa noche y a todos los que estaban con él, pero no lo hizo. Dice en Lucas 22:48 que Jesús se limitó a decirle: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús no le dijo simplemente: Judas, con un beso me estás entregando a mí? No, al Hijo del Hombre. Y todo conocedor del Antiguo Testamento sabe quién es ese Hijo del Hombre. El Señor se está identificando aquí con un personaje que aparece en el libro de Daniel. Y dice en el capítulo 7, versículo 14, que a ese personaje, al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero aquí vemos al Hijo del Hombre dejándose entregar. Increíble. Y dice en Marcos que cuando Judas besó a Jesús, los soldados y la guardia del templo le echaron mano y le prendieron. Y Juan añade: lo amarraron. Qué humillante. Lo amarraron. Ahora, no sin que antes sucediera un incidente con uno de sus discípulos que Marcos no identifica, pero que por el Evangelio de Juan sabemos que se trataba obviamente del apóstol Pedro. Versículo 47. Dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Ya vimos a los agentes que intervinieron en el arresto. Veamos ahora la reacción impulsiva de Pedro. Le cortó la oreja. En el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas 22:49, dice que los que rodeaban a Jesús en el momento del arresto, viendo lo que estaba sucediendo, le preguntaron: Señor, ¿heriremos a espada? Y por supuesto, ustedes conocen a Pedro. Pedro no esperó que el Señor diera ninguna respuesta. Recuerden que ya Pedro le había dicho al Señor esa noche que él estaba dispuesto a morir por él. Pedro tenía algo que probar, y este era el momento. Así que en medio de la confusión de esa noche, Pedro saca la espada y le tira a la cabeza del siervo de sumo sacerdote, que por el Evangelio de Juan sabemos que se llamaba Malco. Pero Pedro no tenía tanta puntería, así que en vez de darle a Malco en el medio de la cabeza, le corta la oreja derecha. El punto es que Pedro trató de matarlo. Pedro no tenía otra intención, pero falló. Y por los otros evangelios no solo sabemos que Jesús reprendió a Pedro por esa reacción tan violenta. Le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que mata a espada debe ser muerto, aprobando la pena capital. De paso, sino que en el Evangelio de Lucas se nos dice también que inmediatamente
el Señor Jesucristo sanó la oreja de Malco. Se la pegó otra vez. Ahora, hermanos, yo digo que esto es tragicómico porque lo que llama la atención es Pedro aquí. ¿Qué pudo haber movido a Pedro a hacer eso? Porque de verdad Pedro creía que un grupito de 11 hombres eran capaces de detener a una cohorte romana y a la guardia del templo armados hasta los dientes. ¿Cómo podemos explicar esta reacción tan heroica o tan insensata de parte del apóstol Pedro? Bueno, es probable que el Evangelio de Juan nos dé la respuesta. Dice en el capítulo 18 del Evangelio de Juan que en el momento en que Judas se apareció en el huerto de Getsemaní con los soldados romanos, con la policía del templo, Jesús les sale al encuentro y les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y Juan nos dice que tan pronto Jesús pronunció esas palabras, el nombre que usa Dios para referirse a sí mismo en la escena de la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, cuando Jesús se adelanta y dice: yo soy, dice Juan que todos retrocedieron y cayeron a tierra. Era una forma de mostrar lo que él mismo había dicho antes en Juan capítulo 10 versículo 18: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Nadie podía arrestar a Jesús sin que él lo permitiera. Ahora volvamos a la reacción de Pedro. Imagínate, mi hermano, que tú estás allí con los discípulos esa noche. Llega una gran multitud, cientos de soldados con espadas, con garrotes, pero con una sola palabra, porque Jesús hablaba en arameo, no en griego. Y en arameo yo soy es una sola palabra. Así que esa noche Jesús pronunció una sola palabra y derribó a todos sus enemigos. No es de extrañar entonces que Pedro se haya sentido tan confiado para tomar su espada y enfrentarse a todo el mundo. Pedro se sentía invencible estando al lado de Jesús. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Jesús rehúsa defenderse y se deja atrapar. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la respuesta de Jesús. Versículo 48. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Mis hermanos, yo creo que este es el corazón de este pasaje. El Señor está recriminándole a sus enemigos el hecho de haber venido contra él como si fuera un bandido, que es lo que significa literalmente la palabra que nuestra versión de la Biblia traduce como ladrón. Un bandolero se traduce en otras versiones. Y eso es precisamente lo que Jesús les está recriminando. ¿De verdad creían que era necesario venir a buscarme con una multitud armada? Estos hombres se armaron contra Cristo porque pensaron que él había venido a promover una revolución. Ellos no entendieron. Ellos actuaron con toda esa astucia porque estaban esperando una revolución como cualquier otra. Noten el versículo 49 otra vez: cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Jesús había estado todo el lunes y todo el martes en el templo. ¿Recuerdan eso? En el lugar más público de la ciudad de Jerusalén, predicando la palabra. Jesús les está diciendo: ustedes tuvieron oportunidades de sobra para aprenderme, pero vinieron a buscarme de noche, en secreto, como si fuera un malhechor, porque ustedes no me han entendido. Ahora, ¿saben qué les dice Jesús? Todo esto está sucediendo de ese modo para que se cumplan las escrituras. Una vez más, Cristo quiere dejar en claro que las cosas no se habían salido de control. Mis hermanos, todos ellos estaban llevando a cabo el plan redentor de Dios sin saberlo.
a través de la muerte de su hijo, aunque sus enemigos no lo entendieran así, y lamentablemente los discípulos tampoco. Lo que nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado, que veremos mucho más brevemente: el colapso de los discípulos. El Señor les había profetizado unas horas antes que todos ellos se apartarían de Él esa noche y lo dejarían solo. Y todos ellos protestaron que eso era imposible, que ninguno de ellos era capaz de traicionarlo. Pero ¿qué pasó? Versículo 50. Y abandonándole, huyeron todos. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba dispuesto a entregarse pacíficamente, su fe se desplomó. Ese no era el tipo de Mesías que ellos tenían en mente cuando comenzaron a seguir a Jesús. Ellos no entendían aún que el reino de Cristo no era como el reino de los hombres. Ellos no tenían todas las escrituras, ellos no habían vivido la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión a los cielos. Ellos no sabían nada de eso todavía. ¿Y qué de ti? ¿Qué de ti? Nosotros tenemos toda la Biblia. Mis hermanos, ustedes ven la importancia de tener una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Cristo. Porque ¿qué es lo que le pasa a mucha gente en las iglesias? Hacen una aparente conversión, una profesión de fe, pero es como dice en la parábola del sembrador: luego vienen las dificultades y se apartan del Señor, porque ellos no estaban siguiendo al verdadero Cristo que se revela en las Escrituras. Ellos estaban siguiendo a un Cristo de su propia imaginación. Ellos estaban siguiendo al genio de la lámpara de Aladino, aquel que les iba a hacer la vida más fácil, aquel que les iba a dar prosperidad. Pero luego vienen los problemas, luego viene el rechazo, luego vienen las persecuciones, luego vienen las enfermedades, los problemas económicos. Y entonces comienzan a preguntarse: ¿y qué pasó con mi Señor? Tengo problemas con mi esposo, mi matrimonio es un desastre. Y yo le he pedido al Señor que convierta a mi marido, yo le he pedido al Señor que restaure las cosas en mi casa, pero Él no me escucha. ¿Me habré equivocado de maestro? ¿Me habré equivocado del Salvador? Mis hermanos, es tan importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Jesús. El reino de Cristo funciona al revés. El reino de Cristo valora lo que el mundo desprecia. El reino de Cristo desprecia lo que el mundo valora. Mi pregunta es: ¿a qué reino perteneces tú? Uno de ellos fue tan cobarde que parece que cuando los soldados iban camino por el valle de Cedrón hacia el huerto de Getsemaní y escuchó lo que estaba pasando, a medianoche se despertó de la cama y, como no había mucho tiempo, se envolvió en una sábana y se fue con la multitud. Dice en el versículo 51: cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Marcos es el único que menciona ese incidente. Así que muchos comentaristas presuponen que él está hablando de sí mismo. Y alguien decía que es como si Marcos estuviera diciéndole al lector de su evangelio: yo también estuve allí y fui tan malo como el resto. Todos ellos se desplomaron en medio de la prueba, porque no tenían una perspectiva correcta de lo que significa ser cristiano. No tenían una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Cristo. Mi amigo, déjame decirte algo. En el camino de Cristo, primero viene la cruz y luego viene la gloria. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día, y como quiera sigue siendo un camino glorioso, y como quiera sigue siendo el único camino. Mi amigo, déjame decirte algo. Cristo no vino al mundo simplemente para dejarnos un ejemplo de vida. No. Cristo no vino simplemente a dejarnos un ejemplo, porque el suyo es un ejemplo imposible de imitar en nuestras propias fuerzas. Alguien ha dicho:
Cuando ves a Jesús preocupándose por los pobres, perdonando a sus enemigos sin rencor, sacrificando su vida por otros, llevando una vida perfecta de amor y sin pecado, dices, yo no lo puedo hacer. Y tienes razón, no puedes. Tener a Jesucristo solo como ejemplo te desmenuzará. Nunca podrás estar a su altura. Pero tener a Jesucristo como Cordero te salvará. En la cruz Jesús recibió lo que nosotros merecíamos para que ahora podamos recibir lo que Él merece. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo asumió voluntariamente nuestro lugar en la cruz del Calvario para que Dios pudiera otorgarnos el perdón de todos nuestros pecados gratuitamente por gracia, únicamente por medio de la fe. Por eso Jesús se dejó arrestar esa noche, por eso se dejó condenar y crucificar, porque para eso había venido al mundo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice en Primera de Pedro. El justo por los injustos. Y si lo recibes hoy por la fe, óyeme bien, mi amigo, si lo recibes hoy por la fe, no solo serás declarado justo en el tribunal de Dios sobre la base de la obediencia perfecta de Jesús, sobre la base de la justicia perfecta de Jesús, sino que también transformará tu corazón y te hará morada de su espíritu para que puedas comenzar a vivir por primera vez como ciudadano de un reino que valora lo que el mundo desprecia y desprecia lo que el mundo valora. No es por tus obras que serás aceptado en la presencia de Dios, porque nadie ha podido ni podrá alcanzar el nivel de obediencia que la ley de Dios requiere, excepto uno solo: Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Si descansas en Él y únicamente en Él, mi amigo, tú serás perdonado, completamente perdonado, y entonces podrás comenzar a vivir una vida de obediencia, no perfecta, pero sí sincera, no para ganarte el favor de Dios, sino por gratitud, porque ya fuiste favorecido por su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Oh, que el Señor bendiga su palabra hoy, abriendo nuestros ojos a la hermosura de Jesús, de tal manera que todas las cosas de este mundo palidezcan ante el brillo de su gloria. Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.